Y bueno, ya lo dije, por la iniciativa que se agradece, que tuvieron entonces de hacer todos los ajustes para poder conmemorar este cumpleaños de una forma que a mí me parece más que brillante. En segundo lugar, la verdad es que siempre resulta muy simple presentar a un expositor al que todo el mundo conoce. Señalar que Alexis Kalergi es un bioquímico, uno de los bioquímicos jóvenes de nuestro país, de más exitosa trayectoria, autor de más de 100 de publicaciones en revistas científicas, un experto en la materia a la cual se va a referir en el día de hoy. Pero yo más bien quisiera resaltar lo siguiente, la bonomía del doctor Kalergi, en primer lugar, expresarle que nos sentimos profundamente orgullosos de caminar juntos en el desarrollo de la ciencia de este país, agradecerle lo mucho que nos ha ayudado en estos años. Es más que un académico asociado a nuestra universidad, es un amigo, ¿no? Y bueno, decirlo de una vez, es nuestro candidato al Premio Nacional de Ciencias del presente año. Entonces, sin más, entonces voy a ceder este estrado, si el moderador me lo permite, al doctor Kalergis para que dé comienzo a esto que denominamos clase magistral. Doctor Kalergis, bienvenido a nuestra aula virtual. Perdón, antes de que Alexis tome la palabra, quisiera solamente hacer la presentación formal y decir algunas cositas sobre la carrera de bioquímica, que creo que es importante porque esta es una ceremonia finalmente que congratula los 14 años de carrera de bioquímica. Y decir que la carrera se inició en el año 2006 y ya desde esa época ya tiene 14 años de vida y que de alguna forma la creación de esta carrera ha venido a dar respuesta a una necesidad que había de generar profesionales del ámbito en que se desarrolla el bioquímico. A la fecha de la creación de la carrera de bioquímica, que fue en el año 2006, existían 6 universidades de Chile que dictaban la carrera de bioquímica y hoy día actualmente hay 11 carreras de bioquímica que se dictan a nivel nacional y 2 de ellas son de universidades privadas. La carrera de bioquímica de la Universidad de Antofagasta es la única carrera de la macrozona norte, de tal forma de que abarca prácticamente desde Valparaíso hasta el norte como única carrera que se dicta en esta región geográfica. Asimismo, la carrera de bioquímica, para todos los que nos acompañan, el año 2018 alcanzó su certificación obteniendo 4 años de acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación. Logro importante para nuestra carrera, ¿no es cierto? Y también para el trabajo que están realizando las autoridades, los estudiantes, los académicos y los no académicos de la universidad. Y en estos 14 años, ¿no es cierto?, la carrera ha titulado a más de 100 nuevos profesionales y que hoy se desempeñan en diferentes ámbitos laborales en el país e inclusive en el exterior. Aprovechando que la oportunidad que nos da el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, la Jefatura de Carrera, junto con la facultad y los estudiantes, hemos organizado una charla o videoconferencia que será dictada por el prestigioso investigador nacional, cuyo tema es muy pertinente a la contingencia actual, sino que también además es muy atingente al quehacer y parte del ADN del profesional bioquímico. Entonces, qué mejor que el doctor Alexis Kalergis, que nos pueda dar esta conferencia como forma de celebrar estos 14 años. Brevemente, para presentar al doctor Kalergis, él es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Es bioquímico de formación, también por la Universidad Católica, y es doctor en inmunología y microbiología en la Escuela de Medicina de la Universidad Albert Einstein de Nueva York. Es miembro de la Academia Chilena de Ciencias y recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Premio Nacional a la Innovación a Boni. En el año 2018
Es integrante del Consejo del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Organización de las Naciones Unidas, siendo el segundo chileno en ocupar un lugar en dicho comité o en dicho consejo. Asimismo, también el doctor Kalergi ha publicado más de 230 publicaciones en revistas científicas y todas ellas con muy fuerte impacto en sus investigaciones. Y su logro mayor, no cabe duda, que ha sido desarrollar la primera vacuna pediátrica contra el virus respiratorio sincicial. Por tanto, ¿quién mejor que hoy día que el doctor Kalergi nos pueda contar sobre esta nueva contingencia viral que tenemos, que es el COVID-19? Y por eso, Alexis, recibe de parte de la Jefatura de Carrera de Bioquímica y de parte, como lo dijo el decano de la facultad, nuestros agradecimientos a nombre de los estudiantes de darte el tiempo para hacer esta conferencia y que todo el mundo pueda escuchar lo que tú conoces muy bien. Gracias, Alexis, y te cedo la palabra para que inicies tú tu presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En particular, agradecer al decano Sikutovich por sus palabras y también al director de carrera, jefe de carrera, al doctor Escobar. Muy honrado que me consideren su amigo. La verdad es que hemos por muchos años colaborado tratando de hacer cosas entre la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica. Tenemos ahora desafíos cada vez más importantes por delante, que van obviamente de la mano con lo que nos convoca, que es la celebración de los 14 años de la carrera de bioquímica. Saludar a todos los estudiantes y las estudiantes. He tenido el gusto de poder recibir en mi laboratorio algunos de los estudiantes de esta carrera para hacer sus tesis. Y si se quedan hasta el final les voy a mostrar una foto donde aparecen juntos dos bioquímicos de la Universidad de Antofagasta y que están separados solamente por el tiempo, pero están reunidos trabajando en mi laboratorio en la actualidad. Bien, entonces voy a partir la presentación con primero indicarles que el Instituto Milenio es un centro de excelencia chileno, ¿verdad? Pero que tiene un nombramiento como Centro de Excelencia Internacional por una organización internacional que es la Federación de Sociedades Clínicas de Inmunología. Es probablemente el único centro chileno que tiene una denominación formal como parte de una red de centros que están en su gran mayoría en el hemisferio norte, en Europa o en Estados Unidos, Canadá. Y en el Milenio hacemos investigación en 4 áreas que son cáncer, autoinmunidad, enfermedad endocrina y enfermedad infecciosa, por medio de colaboraciones a fin de impactar finalmente a la investigación clínica y llegar así a la comunidad. Es importante destacar de que participan en este instituto tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica, la Universidad Andrés Bello y también la Universidad de Antofagasta a través de una sede que tenemos en la Universidad de Antofagasta que nos ha permitido justamente fortalecer las colaboraciones. Entonces, buscamos finalmente que estos resultados lleguen de alguna manera desde la ciencia básica hacia una aplicación clínica para resolver problemas que afectan a nuestra sociedad. Alexis, sí. Solo, disculpe interrumpirte un segundito, es que se me quedó avisarle a la asistencia que toda pregunta que quieran hacer, por favor, hacerla a través del chat, transcribirla en el chat, dirigida a Jorge Escobar o bien a Sebastián Sánchez como correo directo o chat directo, por favor. Disculpe que se... No se preocupe, puede continuar, es muy pertinente la acotación. Entonces, este libro se lo recomiendo, es un libro que se llama El cuadrante de Pasteur. Es un libro que describe cómo la ciencia básica puede finalmente traducirse en una aplicación que conduzca al beneficio social. Ustedes saben, la investigación básica principalmente genera
como resultado el entender mejor la naturaleza y comunicación científica a través de publicaciones. En nuestro país la inversión principalmente estatal y eventualmente este conocimiento científico podría traducirse en un beneficio social por medio de la aplicación. Entonces, en el instituto ya desde hace años estamos trabajando en este cuadrante que es la investigación básica inspirada en un uso. Y al estar en este cuadrante podemos, por una parte, mejorar la comprensión de la naturaleza haciendo investigación básica, pero también generar mejoras tecnológicas que se traduzcan en soluciones de base científica, ¿verdad? Que se nutren del conocimiento científico básico. Entonces, voy a hablar hoy día de enfermedades infecciosas y hacia el final lo que estamos haciendo en el caso del COVID-19, pero indicarles que enfermedades de alto impacto como la viruela, por causa viral también, en este caso un virus de DNA, podrían llegar a dejar de existir si es que se desarrollan vacunas efectivas y se dan las condiciones de uso de estas vacunas. Destacar acá a dos personas que fueron claves en el proceso de desarrollo de vacunas contra la viruela. Primero, Lady Mary Wortley, ella era un miembro de la diplomacia inglesa, y en Turquía y en otros países observó este fenómeno de la inmunización, que luego lo trasladó a Inglaterra y acercó en el fondo el concepto de la vacuna hacia Occidente. Y 100 años después, Jenner desarrolló una estrategia de vacunación basada en la combinación de la viruela bovina con la viruela humana, observando que las personas que ordeñaban vacas desarrollaban menos viruela. Eso condujo a los primeros intentos de vacunación, que hoy en día sabemos que han tenido un impacto importante, porque esta enfermedad terrible ya no está y se declara oficialmente erradicada a finales de los 70, justamente porque había una vacuna y porque la vacuna se aplicó de manera masiva en el planeta. Otras enfermedades también han sido disminuidas su incidencia gracias a la incorporación de vacunas, la polio, el sarampión, la rubiola y las paperas. Voy a volver a continuación al sarampión, pero cada vez que se introduce una vacuna en la población, vemos que la incidencia de la enfermedad cae. Y como resumen general de las enfermedades infecciosas, vemos que a medida que aumenta la cobertura de uso de las vacunas, la incidencia, que son las barras de las enfermedades, disminuye. Ahora, este es un aspecto muy positivo de las vacunas. Un aspecto menos positivo, pero importante plantearlo, es la diferencia social o la inequidad socioeconómica. Probablemente podemos decir que las vacunas son el medicamento donde se manifiesta con mayor fuerza esta inequidad, porque somos todos y todas usuarios de las vacunas y por lo tanto países en vías de desarrollo como el nuestro normalmente no tienen manufactura de vacunas y dependen mucho del mercado internacional versus países industrializados que tienen sus propias vacunas y normalmente el suministro y el acceso está más favorecido, y eso vamos a discutir, es un factor clave en lo que está ocurriendo con el caso del COVID-19. Nosotros hace algunos años publicamos este trabajo, en el 2018, donde muestra los porcentajes, una serie de antecedentes, pero lo central de este trabajo es la importancia de la manufactura local de vacunas, y aquí hay una lista de países que tienen sus propias manufacturas. Vemos que cerca nuestro, Argentina y Brasil han hecho algunas cosas, México, pero si ustedes ven en el gráfico mundial, todos los países ocupan las vacunas y son una fracción solamente los que producen vacunas. Por lo tanto, ese es un desafío que tenemos como país, y una de las iniciativas que está liderando resolver este problema justamente deriva
de la colaboración entre la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica, un proyecto que partimos ya hace algunos años y que está siendo liderado hoy día por el profesor Cristian Muñoz. Participan académicos de ambas universidades y busca como objetivo final poder plantear de manera, en términos de factibilidad y de diseño, una planta de manufactura de vacunas en Chile y ha tomado impulso actualmente esta iniciativa y creemos que es muy importante que se logre y gracias al apoyo del gobierno regional, la segunda región podría ser, la región de Antofagasta podría ser el lugar donde renazcan las vacunas en Chile, la manufactura, porque hasta final de los años 90 Chile producía vacunas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la adhesión al uso de vacunas normalmente se correlaciona muy bien con la manufactura local. Y vemos que la frecuencia de personas que escuchan el equívoco mensaje de no vacunar ha ido aumentando. Entonces, en 2015 y hasta el día de hoy hay brotes de sarampión, un virus que, como muestra el gráfico de la derecha, hacia finales de los 90, comienzos del año 2000, se consideraba prácticamente erradicado en Estados Unidos. Se habla de la erradicación, del sarampión, y vemos que reaparece después del 2010, 2015, justamente en Estados Unidos, y hoy en día las tasas de sarampión son muy altas. Es una enfermedad absolutamente prevenible con una vacuna segura. Vemos que personas en Estados Unidos, en diferentes lugares, en diferentes estados, tienen una cada día mayor tasa de menor uso, de resistencia a las vacunas. Y eso es claramente un problema que debemos enfrentar. Y no solamente en Estados Unidos, este fenómeno se presenta en varios países, Italia, por ejemplo, en otros países europeos, principalmente países más bien industrializados. Y no solamente aplica el sarampión, hubo un caso de tétano, que es una enfermedad que se previene con una vacuna que se entrega temprano en la vida, de un niño en Estados Unidos. En 30 años no se había visto un caso de tétano y el niño estuvo hospitalizado, la pasó muy mal y los médicos no podían diagnosticarlo porque no tenían experiencia esta generación de médicos actuales en el diagnóstico y la identificación de la enfermedad. Por lo tanto, es un problema mundial del cual no estamos ajenos, porque en Chile, si bien tenemos una autoridad sanitaria que hoy día hace un trabajo, que ha hecho por varios años, un trabajo de asegurar un programa de vacunación bastante completo, siempre está sujeto a el mensaje de no vacunar que por alguna razón se escucha, ¿verdad? Y por lo tanto es muy importante permanentemente hacer gestiones de comunicación porque principalmente como resultado del trabajo con estudiantes de pregrado y doctorado de la universidad, llegamos a una conclusión del por qué esto ocurre. Porque típicamente cuando uno está en un seminario o en una conferencia y pregunta por qué razón el mensaje antivacuna se escucha y por qué hay un movimiento antivacuna, por ejemplo, y no hay un movimiento antiinflamatorio o antibiótico, por ejemplo. Pero por qué sí antivacuna, la típica explicación es por los efectos adversos, pero resulta que los otros medicamentos también tienen efectos adversos y las vacunas, así como las vacunas. La otra típica explicación es la conspiración de las compañías farmacéuticas, pero eso también aplica a los otros medicamentos. Entonces no es algo propio de las vacunas. Entonces, nosotros concluimos justamente en colaboración con estudiantes que este es un fenómeno de percepción de riesgo. Al no ver el sarampión, al no ver el tétano, pensamos que realmente no existe y por eso decidimos no ocupar el medicamento versus, por ejemplo,
una infección que requiere un antibiótico o un dolor que requiere un antiinflamatorio que está ahí presente. Y en favor de esa hipótesis, uno observa que típicamente personas que viajan o que quieren ir a países donde hay, por ejemplo, fiebre amarilla, se preocupan por sí solos de vacunarse de manera voluntaria. Y hoy en día la situación de pandemia que estamos viviendo pone, digamos, aún más en evidencia la importancia de contar con una vacuna. Entonces, y porque vemos el riesgo claramente que significa el coronavirus. Entonces, en relación a la percepción de riesgos, que decidimos crear esta iniciativa que se llama Museo de la Inmunología y la Vacunación y que busca, a través del arte, el diseño, el trabajo principalmente de estudiantes, es poder comunicar lo que son las enfermedades, aclarar que estas enfermedades siguen presentes en el medio ambiente, no están erradicadas al 100%, y por lo tanto la vacunación es importante. Inauguramos esta primera muestra del museo el año pasado con una altísima concurrencia de personas, y les voy a mostrar un video y necesito saber si Jorge me hace el dedito de arriba, si se escucha bien el sonido. Vamos a hacer la inauguración de esta primera muestra del Museo de la Inmunología y de la Vacunación, que se llama Eternalismo. Principalmente son alumnos que fueron los creadores de las ideas de lo que vamos a mostrar. Junto con la diseñadora está el doctor Kalergis, y también hay gente del laboratorio, alumnos de doctorado, investigadores que vinieron a colaborar. 10 de las grandes. 10 de estas, sí. Hacemos el primero. El objetivo de la muestra es posicionar el concepto de la comunicación científica. En particular, nos interesa enseñar cuál es el origen de estas enfermedades y al mismo tiempo demostrar que la vacunación es una manera de prevenirlas. Enfermedades. Parte de enfermedades sería o de parotidis. Traer a la Trinidad, que fue la directora creativa, la diseñadora, la que armó la mayoría de los proyectos, fue darle vida a eso, fue darle vida a las cosas que nosotros teníamos en mente. Claro, lo que nos falta ahora es traer... Sentí que era algo muy nuevo, muy innovador, mezclar dos áreas, que es el diseño, el arte por un lado, y la ciencia y la inmunología por el otro. Al principio fue súper difícil porque ellos manejan ya un cierto lenguaje científico que ni yo ni el resto de las personas que no estamos involucradas en el área de la ciencia lo sabe. Nos bajó del mundo científico y nos dijo, así la gente lo va a poder entender. Entonces fue como ese papel que nos faltaba. Al principio ellos tenían su lenguaje, yo tenía el mío, chocábamos todo el rato, y después cuando logramos llegar a un punto medio y poder comunicarnos de una mejor manera, fue que todo empezó a fluir, el museo empezó a avanzar y hasta lo que tenemos ahora. Se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Nosotros partimos de nada, partimos de hagan un museo. Y ahora ya estamos a puertas de estrenarlo, entonces con eso uno se queda. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Realmente estoy muy emocionado por la convocatoria. Hemos denominado esta muestra Eternalismo porque persigue incluir el pasado, el presente y el futuro de la inmunología y la vacunación, es decir, un rango eterno de tiempo. Como autoridades no podemos más que felicitar y agradecer muy sinceramente esta iniciativa. La inmunología y la vacunación en la historia de la humanidad tienen logros importantes que hoy se continúa trabajando por mejorar la salud de todos los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene en particular el Instituto Milenio es que la ciencia sea ciudadana, es decir, que la ciencia sea de todos. Los estudiantes son claves porque son creativos, son dedicados, comprometidos, y muchos de ellos ven esto como una oportunidad de proyectarse desde su quehacer universitario hacia la sociedad. Algunas familias lamentablemente cometen el error de optar por no vacunar a sus hijos o hijas, y estos estudiantes se dieron cuenta que a través de esta iniciativa podrían aportar a resolver este problema que es de altísimo impacto a nivel mundial.
final la vacunación no es propia. No solo yo me estoy protegiendo. Yo estoy protegiendo a ustedes, lo estoy protegiendo a todos. O sea, la vacunación es un concepto súper lindo. Y hay uno que se llama la vacunación del rebaño. El rebaño seríamos todos nosotros. Entonces, si una oveja de ese rebaño no está vacunada, empieza a contagiar a toda la otra. Entonces, eso es lo bueno de la inmunología y de la vacunación, que no es uno el que se está protegiendo. Además de uno, es al resto. De una clase de inmunología nace un poco también esta inquietud y las ganas de hacer un museo, las ganas de poder comunicar de distinta manera y que no todo quede en un libro, no todo quede en un paper o en una publicación fuera del país, sino comunicar también lo que ellos están haciendo en su país y a su gente. Hay que enfocarse en hacer divulgación, eso es lo importante, en llegar, en transmitir, en encantar. La divulgación científica tiene como objetivo, finalmente, que el conocimiento que generamos sirva a la sociedad, para contribuir en nuestro imaginario, para inspirarnos, para tomar decisiones. Y eso es un rol fundamental de la ciencia. Que es educar más que todo, es llevar la ciencia a la gente. La verdad que he pasado muchos años bien encerrada en un laboratorio, conversando harto con alumnos, pero de temas muy científicos y del experimento y hacerlos pensar y el pensamiento científico, cómo razonar. Y eso fue el propósito que en un momento le dije al doctor Kalergi, me encantaría hacer algo distinto, de difusión, de poder llegar más a la población, de salir, de mostrarse un poquito más. Para mí también es un tremendo aporte, una oportunidad que uno no deja de poder hacer cosas nuevas en la vida, digamos. Hay tiempo para todo. Bueno, entonces esa es la iniciativa y seguimos con ella. Actualmente el museo está en Temuco porque íbamos a hacer íbamos a instalar la muestra por un tiempo ya y a raíz de la pandemia tuvimos que suspender y así que está en la itinerancia y está guardado ya en Temuco. Bueno, voy a dar un poquito de la investigación que hacemos en el laboratorio. Nosotros estudiamos células del sistema inmune, en particular células dendríticas, que reconocen agentes infecciosos y luego de, por ejemplo, reconocer un agente viral respiratorio, son capaces de migrar hacia los ganglios linfáticos donde activan a los linfocitos T y a los linfocitos B, quienes a su vez son claves en la eliminación del agente infeccioso. Entonces, hemos estudiado en mi laboratorio, hemos estado trabajando principalmente en sincicial, virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus humano, otro virus respiratorio, virus hanta que tiene también un elemento respiratorio y recientemente empezamos con un desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2. La manera como la inmunidad funciona es mediante el reconocimiento de antígenos entre células dendríticas y linfocitos T, y esta inmunidad es necesaria para controlar las infecciones, fenómeno que parte con esta sinapsis inmunológica, y nosotros mostramos que estos agentes infecciosos tienen la capacidad de intervenir con la sinapsis. Entonces esta es la parte de ciencia básica, ¿verdad? Y solamente les voy a mostrar resultados en el caso del sincicial, que es un problema mundial que afecta a infantes en todo el mundo, y puede ser muy severo y nos sirve como un elemento conductor para poder entender el fenómeno que ocurre en el caso del SARS-CoV-2, el fenómeno inflamatorio, porque la enfermedad, y lo mismo que ocurre en el caso del COVID-19, tiene un componente inflamatorio inmunológico importante que conduce a la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, en Ciencial hicimos una serie de hallazgos. El más importante al inicio fue la observación que el virus disminuye la activación de la célula inmune. Vemos que en estos videos a la izquierda, células sin infectar forman sinapsis entre células dendríticas en rojo y linfocitos T en verde, mientras que a la derecha hay células infectadas con el BRS y se pierde la formación de la sinapsis. Esta estructura que está acá no se observa con tanta frecuencia cuando está el virus presente. Esto lo cuantificamos y vimos que la inhibición era cerca de un 60-70%. Entonces propusimos la hipótesis de que alguna proteína del sincicial se intercala en la sinapsis, interfiere con su funcionamiento, y para eso evaluamos la hipótesis por medio de
la lección de algunas de estas proteínas que están codificadas en el genoma viral. Son 11 proteínas, son 10 genes, y fuimos probando hasta que encontramos una alternativa que les voy a comentar a continuación. Entonces ocupamos diferentes sistemas. Acá les muestro uno de ellos, es una bicapa lipídica planar, donde ponemos los elementos necesarios para la sinapsis inmunológica, antígenos y moléculas de adhesión, y agregamos diferentes proteínas del sincicial para luego exponer a células T a esta estimulación. Y cuando hay activación, vemos que se forma esta sinapsis. Hay clustering, agrupación de moléculas de adhesión, y en presencia de una proteína que es la nucleoproteína del BRS, vemos que se pierde esa sinapsis. Hicimos controles con otras proteínas virales del sincicial como la M2 y vemos que sigue habiendo sinapsis. Entonces, publicamos este trabajo y nos condujo a pensar en ocupar justamente esa proteína como blanco de vacuna. Y vemos a la izquierda la situación control, son células vivas, cada punto amarillo es una sinapsis, al centro el mismo experimento, pero en presencia de la proteína N, y ustedes ven que hay menos formación de sinapsis. Y eso nos condujo a identificar a esta proteína como probablemente la responsable de este fenómeno. Entonces, este hallazgo científico básico, ¿verdad? En entender una pregunta un poco motivada por la curiosidad de cómo el virus evade la respuesta inmune, nos permitió encontrar un elemento viral que podría ser importante para vacunar. Entonces, con ese conocimiento generamos una vacuna en la Universidad Católica que tiene como propósito, no voy a entrar en detalle de cómo funciona la vacuna, pero lo que hace es inducir inmunidad. Vimos esto tanto en modelos animales, varios modelos animales, como en estudios clínicos. Vimos un tipo de inmunidad que va en la línea necesaria contra el sincicial. Hicimos un registro del producto en el ISP y también lo presentamos en la FDA. Y lo mismo estamos haciendo con otros virus como el metapneumovirus y el virus HANTA. Entonces, para desarrollar una vacuna el trabajo es arduo, hay que hacer una serie de estudios preclínicos que permiten identificar los mecanismos. Luego vienen pruebas de seguridad o fase 1 que buscan descartar efectos adversos que puedan tener las vacunas. En fase 2, donde se evalúa principalmente la inmunogenicidad, se sigue evaluando la seguridad, pero además se mide la inmunogenicidad y se empieza a definir la dosis de vacunación. Y finalmente la fase 3, que es un estudio ya de campo, donde miles de personas se someten a la vacuna en búsqueda de, en este caso, ya sabemos que es segura, ya sabemos que es inmunogénica, queremos ver si efectivamente previene la enfermedad. Entonces, en el sincicial hicimos la ruta hasta el estudio fase 1, tenemos la vacuna, hicimos una formulación especializada en Estados Unidos que permite su uso en estudios clínicos, en condiciones aprobadas por entidades regulatorias. Probamos 5 modelos animales distintos, incluyendo bovinos, les voy a explicar eso a continuación. Tuvimos aprobación del Instituto de Salud Pública y también un informe positivo de la FDA, y realizamos estudios clínicos. Así que en el fondo hicimos el camino y seguimos empujando el desarrollo de esta vacuna. Pensamos que para lograr proteger contra esta inflamación respiratoria que causa el virus, y esta inflamación respiratoria es la razón de la enfermedad, una vacuna requiere inducir un tipo de inmunidad mediada principalmente por linfocitos T, que se han puesto bastante de moda en la discusión del COVID-19, porque estas células son necesarias para que haya anticuerpos también capaces de neutralizar al virus. Entonces, en diferentes modelos, por ejemplo en ratones, observamos que esta vacuna disminuye la enfermedad. Aquí vemos los animales infectados pierden peso, los vacunados no pierden peso,
y previene la replicación viral en las vías respiratorias. Y lo publicamos en revistas de alto impacto. Y también hicimos un estudio que terminamos el segundo estudio, hicimos 2 estudios en que vacunamos terneros recién nacidos para evaluar la capacidad de la vacuna de proteger justamente el nacimiento, muy temprano el nacimiento. Este es un trabajo que hizo Fabián Díaz en colaboración con una profesora, Joy McGill, en la Universidad de Estado de Iowa. Con apoyo de NIH y otras entidades logramos este trabajo de toxicología e inmunogenicidad en condiciones GLP, que nos permite presentar la vacuna en la FDA y obviamente en el Instituto de Salud Pública, y eso nos permitió hacer un estudio clínico en Chile que demostró que la vacuna era segura e inmunogénica en adultos voluntarios sanos. Entonces, eso nos posiciona en el caso de BRS a nivel del mapa mundial de desarrollo de vacunas. Este es una representación de la vacuna en desarrollo hecha por una institución que se llama PATH, que es una institución que está en Estados Unidos, y nos destacan ya en la lista de las vacunas. Ustedes ven, son muchas, pero nosotros ya estamos en estudios clínicos. Ustedes ven que varias no necesariamente avanzan hacia estudios clínicos. Y en la revista Lancet destacan que nuestra vacuna, como lo mencionó el profesor Escobar al comienzo, es la única que está diseñada para la población que realmente lo requiere, que es la población pediátrica de recién nacido, ojalá o muy temprano en la vida, infante, con pocos meses de vida. Entonces, hemos logrado algunas cosas importantes, como por ejemplo un convenio, y esto estoy muy orgulloso de decirlo. Firmamos hace ya casi 10 años un convenio con el Ministerio de Salud para poder transferir sin costo, ¿verdad?, a través del Ministerio de Salud y ojalá el Programa Nacional de Inmunizaciones, esta vacuna a nuestro país, es decir, sin una transferencia desde la universidad a la academia hacia el Estado, a través del Ministerio de Salud. También hemos tenido informes muy favorables del CABEI, que es el Consejo Social Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, en que asesora al Ministerio de Salud, y también una serie de colaboraciones internacionales. En particular, la más reciente fue con la Universidad de Estado de Iowa para hacer estos estudios en terneros. Ahora, este conocimiento nos permitió proponer el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Y esto lo estamos haciendo en colaboración con la Mesa Social como parte de la gestión o el trabajo que hacen las universidades en apoyo a la Mesa Social COVID-19. El virus, ¿verdad?, ha tenido esta diseminación muy agresiva a lo largo del planeta, principalmente debido a la falta de inmunidad en la población mundial. Y hemos observado cómo se ha generado una respuesta de la ciencia mundial, incluyéndonos en Chile, desde Chile, en el desarrollo de muchas distintas vacunas. Estamos hablando de casi 200 iniciativas, algunas de ellas en fase 3, en un periodo de tiempo claramente récord, y es importante destacar de que ese tiempo récord no quiere decir que las cosas se hayan hecho a la liviana, sino más bien que se debe a que ha habido una gran colaboración científica y también de las agencias regulatorias por priorizar aquellos trabajos, aquellos desarrollos de vacunas y medicamentos que se estén dirigidos al SARS-CoV-2. Y lo mismo está ocurriendo en Chile. Los comités de ética y el Instituto de Salud Pública tienen el compromiso de hacer la misma revisión rigurosa, pero ponerla arriba en la lista de prioridades de las revisiones que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo uno aborda una vacuna contra este virus? En nuestra experiencia ganada con el sincicial y con el metapneumovirus, eso nos permitió la elección de los antígenos en base a los 14 marcos de lectura abiertos que tiene el virus.
Y obviamente la sintomatología que tiene este virus, que se vincula a una enfermedad inflamatoria respiratoria, que no solamente afecta al sistema respiratorio, sino que también puede afectar al sistema digestivo y, como les voy a mostrar a continuación, afecta la piel, afecta también otros órganos. Entonces, este fenómeno infeccioso conduce en algunos casos severos a hiperinflamación que puede causar en la persona una enfermedad grave, severa, obstrucción respiratoria, incluso la muerte. Versus una respuesta inmune ideal, que sería la que pudiéramos inducir con la vacuna, en que se presentan anticuerpos neutralizantes y citoquinas principalmente, como el interferón, los interferones y también la interleuquina 12, 15 y 21. Reiterar el hecho que no solamente afecta al sistema respiratorio, hay síntomas neurológicos. Nosotros publicamos hace algunos años que el sincicial también afecta al sistema nervioso, y este paper que publicamos en el 2013 o 2014 ha sido citado bastante, prácticamente por todos los papers que muestran que el SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso, sistema digestivo, riñones, corazón, hígado, son blancos de este problema inflamatorio infeccioso que causa el virus. Entonces, ¿cómo podemos generar vacunas contra este virus? Una estrategia que voy a mencionar hacia el final tiene que ver con la generación de un virus inactivado, péptidos inmunogénicos, un vector recombinante atenuado. Se están ocupando todas estas alternativas, vacuna en base a DNA, partículas tipo virales, que es otra estrategia, una bacteria atenuada viva, recombinante, que es una de las estrategias que estamos haciendo nosotros, una proteína recombinante y virus atenuado. Y solamente quiero llamar la atención, hacia el final vamos a hablar de virus inactivado y les vamos a mostrar las estrategias que estamos haciendo nosotros en el laboratorio. ¿Qué antígenos abordar? Obviamente la proteína Spike o de la espiga que está en la superficie del virus, la proteína E de la envoltura, de la membrana, proteína M, y obviamente nuestra experiencia con sincicial con el nucleocápside es una opción evidente a tomar pensando en vacunar contra el SARS-CoV-2. Entonces hemos trabajado en estos 4 prototipos: vacuna recombinante atenuada, una vacuna en base a péptidos, subunidades y una vacuna en base a DNA. Entonces, ¿por qué ocupamos el hecho del primer prototipo que se hace, lo estamos haciendo en base a una vacuna con base de BCG recombinante? Sabemos que es segura en humanos, podemos modificarla genéticamente para que exprese antígenos de otros agentes infecciosos y generan una inmunidad favorable en humanos, que sería favorable contra infecciones virales. Y el uso de esta vacuna en el planeta es masivo. Todos los países en azul o azul claro o bien azul oscuro son países que ocupan BCG. Solamente 4 países hoy día no ocupan BCG, que son Canadá, Estados Unidos, Italia y Holanda. Y sorprendentemente, este fue un trabajo que publicamos nosotros hace un par de meses, mostramos que por favor, silencio. Tú lo puedes apagar, Jorge, creo directamente. Sebastián. Eso es. Entonces, volviendo a la BCG, ¿verdad? Tiene esta particularidad de uso global, y observamos en un trabajo que hizo Camila Cobian, que también apoya y participa en el proyecto en colaboración con la Universidad de Antofagasta. Observamos que los países que tienen programa de BCG como vacuna para tuberculosis tienen, cuando uno mide las primeras 4, 6 semanas del brote, tasas de contagio o casos por millón bastante inferiores que los países que no tienen programa de BCG.
Entonces, Estados Unidos e Italia, donde vimos que hubo un brote muy violento del SARS-CoV-2, podría tener que ver el uso de la BCG como elemento protector, en el caso de países que tuvieron un brote que se diseminó de manera más lenta. Después de 4 o 5 semanas aplican factores como las medidas que toman los países o las capacidades del sistema de salud. Pero lo cierto es que esta diferencia notoria, nosotros publicamos este trabajo, fuimos los primeros en publicarlo en una revista con peer review, y han salido luego 2 o 3 estudios que ratifican, y de hecho esta semana salió uno en PNAS que sugiere que estamos en la línea correcta del pensamiento por medio de la BCG. De acá están un poco los datos que pudo recopilar Camila, en tanto el número de casos como la mortalidad, vemos que es significativamente menor en los países que tienen el programa de BCG. Entonces, la manera como funciona la BCG genera un fenómeno que se llama inmunidad entrenada, que modifica la expresión génica en células, las preprograma para inmunes, células inmunes, las preprograma para que frente a una infección viral respondan de manera adecuada y de manera favorable contra el virus. Entonces, lo que buscamos con esta estrategia es justamente disminuir este fenómeno inflamatorio exacerbado que ocurre no solamente en la vía respiratoria, sino que en otros tejidos, por medio de una vacuna que entrene adecuadamente el sistema inmune previo a la exposición con el VRS, con el SARS-CoV-2, y creemos que la BCG es una herramienta adecuada para aquello. Entonces, estos son un poco resumen de lo que hemos avanzado en términos de la vacuna recombinante. Ya estamos generando los primeros clones recombinantes. En el caso de los péptidos sintéticos hemos inmunizado ya 13 de experimentos, tenemos datos, y estos antígenos peptídicos nos sirven para poder evaluar la respuesta inmune. La elección de los antígenos fue en base a modelos estructurales de las proteínas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a la proteína de la espícula, ¿verdad? De la espiga, perdón, spike, pero creo que es espícula el nombre en español. Y se identifican las regiones que pensamos son, por una parte, inmunogénicas y capaces de ser presentadas en moléculas de MHC. Y estamos también generando esta vacuna en base a DNA, donde ya tenemos las construcciones y las subunidades, que sería el 4º tipo de vacuna. Así que estamos trabajando en estas 4 diferentes estrategias, con 4 diferentes antígenos, así que en total podríamos tener un número de 16 combinaciones como posible estrategia de inmunidad. Este trabajo fue hace poco destacado por la revista Nature en un artículo que resalta algo que yo creo que es muy importante, y el desarrollo de vacunas regionales en Latinoamérica. Destaca a países de la región, México, Brasil, Chile, son principalmente los países que estamos desarrollando nuestras tecnologías locales, y es importante porque me gusta el título del artículo que dice: nadie vendrá a rescatarnos, es decir, tenemos que ser capaces de enfrentar con la ciencia latinoamericana esta problemática. Ahora, este hecho, el que podamos estar presentes a nivel internacional en el mapa de la investigación, nos ha abierto puertas con diferentes países. Y hemos estado trabajando en esta estrategia de desarrollo en colaboración con otros países de vacuna. Y esto no lo estamos haciendo de manera, en fondo, individual, sino que más bien asociativa, no solamente asociativamente con otros países, sino que también en Chile de manera asociativa, a través de un consorcio que definimos como consorcio científico para la evaluación de vacunas COVID-19. Participa la Universidad de Antofagasta, entre otras universidades. De hecho, hoy día tenemos una reunión en que tenemos que avanzar en la labor que les voy a presentar a continuación, que nos hemos planteado. Esta labor consiste en evaluar diferentes vacunas, tanto los avances nacionales como los avances internacionales, para poder acercar
estas vacunas a nuestro país. Porque ustedes han visto cómo en algunos casos países con mayor poder adquisitivo han sido capaces de secuestrar la manufactura de medicamentos contra el COVID-19, y eso perfectamente puede ocurrir en el caso de las vacunas. Así que la estrategia de posicionamiento comercial, que es posible, claramente tiene que ser complementada con una estrategia de colaboración científica. Y un ejemplo muy concreto de esta empresa que se llama Sinopharm, a quienes conocimos a través de nuestros intereses de colaborar con la vacuna del Sincicial, y por eso que partí, entre otras cosas, contándoles lo Sincicial, porque ese estudio nos abrió puertas. Estuvimos en China presentando nuestro trabajo, esto fue en la época pre-pandemia, con el objetivo de poder evaluar nuestra vacuna en China. Y conocimos a estos colaboradores, quienes ya, además de hacer investigación y desarrollo en vacunas, ellos ya distribuyen vacunas en 40 países en diferentes regiones del planeta, por ejemplo, hepatitis A y B, influenza, etc. Y como resultado de esta confianza y esta validación recíproca, ellos nos invitaron a colaborar ahora en SARS-CoV-2 o en COVID-19. Son GMP, tienen una precalificación con la OMS, tienen una cantidad importante de laboratorios y plantas de producción de vacunas, y su vacuna contra el SARS-CoV-2 la publicaron nada menos que en Science en mayo. Es una de las pocas empresas, ¿verdad?, que han publicado su trabajo con revistas de alto impacto, y es una estrategia en base a virus inactivado. Por eso que les mostré esa opción. Crecen el virus en un tipo celular que se llama Vero, que son células de primate, luego lo inactivan con beta-propiolactona, lo concentran, lo purifican y lo conjugan con hidróxido de aluminio como adyuvante. Y brevemente les voy a contar, ellos publicaron sus resultados preclínicos en ratones y en primates. Observaron en ratones, son muchos datos, ustedes sí les puedo enviar la información del paper, pero solamente quiero que miren el panel B, donde vemos cómo personas que sufrieron la enfermedad de forma natural desarrollan anticuerpos contra Spike, contra el dominio unido al receptor y contra la proteína N. Fíjense que la N aparece. De acá a la izquierda vemos la vacuna, y vemos que la vacuna genera anticuerpos en animales, en este caso ratones, contra los mismos antígenos. Así que es una señal de que la vacuna induce la inmunidad que por lo menos las personas que se infectan con el virus también desarrollan. Un segundo modelo animal fue en primates, donde ellos demostraron que, solamente quiero que se fijen en el panel B, porque podríamos estar describiendo esto por mucho tiempo, pero en verde vemos animales que no estaban vacunados luego de la infección, no está la flecha roja, recién empiezan a aparecer después de algunos días anticuerpos, mientras que los animales previamente vacunados desarrollan anticuerpos con la vacuna que aumentan aún más después de la infección. Vemos que la vacuna, aquí en azul y en rosado, disminuye la carga viral en la vía respiratoria y en la vía digestiva, y vemos prácticamente ausencia de virus en los pulmones de los animales vacunados. Registraron un estudio clínico fase 1 y fase 2 que terminaron en este sitio que se llama clinicaltrials.gov. Es un sitio bastante exigente, es de NIH, y así que eso también es una muy buena señal de la calidad del trabajo preclínico y clínico que han hecho. Entonces, desde la universidad firmamos este convenio de asociación, de colaboración recíproco, ¿verdad?, para desarrollo colaborativo de vacunas contra el COVID-19. Esperamos que por medio de esta colaboración logremos que los avances que estos colaboradores han hecho en el extranjero podamos acercarlos a Chile y eventualmente disponer de una vacuna temprano en nuestro país.
Así que bueno, eso quería contarles. Este es mi laboratorio, ¿verdad? Es un grupo bastante heterogéneo, bien activo. Acá está Rosley, que es alumna, acaba de terminar su tesis, y acaba de entregar su tesis. Y está Tomás, que fue también alumno del programa de bioquímica y ahora trabaja con nosotros en el laboratorio. Y esta es la foto un poco más desordenada. En enero fuimos, para cerrar el año, fuimos a tomar helados cerca de la universidad y esperamos volver a tomar helados pronto juntos y que se acabe la pandemia. Y claramente la inmunidad es un componente que tenemos que promover por las vacunas. Así que eso, ahí está nuevamente Rolly con su helado en la mano y Tomás, que son Tomás, exalumno de bioquímica de la UA. Así que muchas gracias. Espero que le haya parecido en el seminario y disponible para responder preguntas. Ok. Muchas gracias, doctor Alexis Kalergis, por su presentación. Muy instructiva, sin duda que sí. Bien, en esta segunda parte nosotros comentábamos que podíamos hacer consultas al doctor aprovechando que está aquí. Y no sé si tú, Sebastián, tienes preguntas que te hicieron llegar. Así que si tienes, te cedo la palabra. Sebastián es el otro coanfitrión de nuestra ceremonia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Doctor Kalergis, muchas gracias por la charla que nos acaba de dar. Tengo una pregunta que me llegó por interno. Mario me pregunta si nos puede dar, en base a su perspectiva, el pronóstico que tiene sobre el COVID a nivel país y a nivel global, y que cómo ve el tema del confinamiento al cual estamos sujetos. Si ve que se va a extender por mucho tiempo más o si es algo que puede ser más acotado en tema de tiempo. Bueno, en relación a la primera pregunta, la razón por la que estamos en esta situación justamente es la falta de inmunidad. Aparentemente la infección natural con el virus no confiere inmunidad duradera, eso es lo que se discute, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos una vacuna. En relación a la segunda pregunta, no es mi especialidad, yo creo que son más trabajos los epidemiólogos, pero sin duda la disminución en la circulación del virus que hemos observado tiene que ver justamente con las medidas de confinamiento y cuarentena, que es una aproximación bastante, yo diría, importante. Es simple, obviamente, porque busca evitar el contagio, y en ausencia de vacuna o tratamiento, sin duda el único camino a abordar la enfermedad hoy en día es con digamos, por medio de evitar el contagio, y por lo tanto la protección personal y el distanciamiento físico son fundamentales. Muchas gracias. ¿Tienes otra, Sebastián? Estoy esperando que me van a formular preguntas. No sé. Mientras tanto, yo tengo otras que me han hecho llegar también a mí los asistentes. Una de ellas dice en relación con lo siguiente, Alexis. ¿Por qué fue hecha la vacuna, me imagino que la BRS, los estudios en Estados Unidos? ¿No hay capacidad en Chile? Justamente tuvimos que hacer la formulación de la vacuna en Estados Unidos porque en Chile no tenemos al día de hoy plantas que nos permitan manufacturar una vacuna en esas condiciones, y por eso es que el proyecto que estamos desarrollando en colaboración en la Universidad de Antofagasta con la Universidad Católica es tan importante. Es un problema estratégico, y este proyecto que estamos desarrollando es estratégico porque nos ha permitido posicionar a nivel del poder ejecutivo y el poder legislativo la importancia de solucionar ese problema, porque tenemos una dependencia total de la importación de vacunas y básicamente todos los medicamentos. Y eso se hace particularmente complejo en la situación de pandemia que vivimos hoy en día,
en que los países que tienen manufactura claramente están en una posición ventajosa versus aquellos que no la tienen. Y creo que una manera de salir fortalecidos de esta pandemia, que no es la primera ni va a ser la última, es por medio de decisiones del gobierno y de nuestras autoridades en el establecer plantas de manufactura de vacunas en Chile, de manera que los desarrollos locales también puedan ser transferidos como corresponde. Perfecto. Otra pregunta que nos hicieron llegar. Tengo otra pregunta que dale, me llegó. Sebastián. Primero... ¿Virus o a qué se debe? Muy buena pregunta, Violeta. La razón de ocupar varias estrategias tiene que ver con que no sabemos, no conocemos la inmunología del virus aún. Esto es normalmente la ciencia se demora años en entender una enfermedad. En el caso del sincicial fue descubierto en 1956 y recién ahora yo creo que estamos llegando a vacunas que podrían servir. Esperemos que no pase tanto tiempo en el caso del coronavirus. Entonces, una manera de abordarlo es justamente ocupando diferentes aproximaciones. Virus inactivado, virus recombinante, RNA, DNA. Son diferentes estrategias para poder inducir inmunidad. Probablemente algunas, pocas de ellas son las que van a funcionar y ojalá que algunas funcionen. Eso en el fondo es la gran apuesta, es lograr que haya ojalá no una, sino que varias vacunas, porque se necesita con urgencia. Ok. Sebastián, ¿Sigo con otra? por Sí, favor, tengo sí, más. siga. De parte de Mai, está preguntando, ¿cuándo comienzan los estudios en voluntarios chilenos? Y realizó una segunda pregunta, en donde dice que el ministro de Salud dijo que que los estudios que se realizan en Chile van a participar 5 hospitales. Y pregunta cuáles son y en qué ciudades se encuentran. Estamos explorando la posibilidad de hacer los estudios. Hay que ser súper cauteloso con el mensaje. ¿Se escucha? Sí. Lo que estoy diciendo es que la definición de los estudios es algo que está actualmente en evaluación. No hay aún estudios que tengan una fecha programada, ¿verdad? Como tal. Y eso depende, primero, el diseño, primero la elección del estudio, segundo, el diseño del estudio, y finalmente las aprobaciones de los comités de ética y el Instituto de Salud Pública. Entonces, son varias etapas bastante rigurosas y exigentes que debe pasar la ejecución de un estudio clínico. Yo estoy optimista que eso va a ocurrir, ¿verdad? Y respecto a el tipo de estudios, es importante enfatizar que se trata de estudios de tipo 3 o fase 3, que ya traen datos de seguridad e inmunogenicidad sustantivos, ¿verdad? Contundentes de sus países de origen. Entonces, realmente, estos estudios principalmente buscan mostrar si la vacuna disminuye la enfermedad en las personas que se van a infectar eventualmente, como lo más probable ocurra en todos nuestros casos, porque el virus, eventualmente vamos a estar todos expuestos al virus. Entonces, en esas personas, ver si es que la vacuna disminuye la enfermedad. Entonces, son estudios principalmente de eficacia, que ya vienen con seguridad demostrada. Y eso es algo también que es importante que la ciudadanía y ustedes como estudiantes de bioquímica pueden aportar a explicar. Los estudios de fase 3 no son estudios de seguridad, son estudios de eficacia. Y por lo tanto no es poner en fondo siempre riesgo, incluso si la vacuna estuviese comercialmente disponible o un medicamento que ocupamos cualquier otro, siempre un medicamento o algo que nuestro cuerpo reciba puede tener algún tipo de problema.
Pero en este caso son vacunas o estudios que están pensados para vacunas que ya tienen demostración de seguridad previa. Había una segunda parte de la pregunta que eran los centros, creo, no sé, Sebastián, ¿sí? Sí, respecto a cuáles eran los hospitales y en qué ciudades. Sí, bueno, estamos tratando, como les mostré en una diapositiva, de hacerlo de manera consorciada, es decir, con la participación de varias universidades y centros, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Y eso es algo que estamos definiendo. Como les dije, hoy tenemos más tarde una reunión para discutir esto. Y la Universidad de Antofagasta, sin duda, es una de nuestras, una de las universidades que está participando en este consorcio. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sigo con la siguiente o tiene una pregunta usted, profesor? No, dele. Perfecto. La siguiente pregunta de Patricio dice: ¿qué opina de la vacuna contra el COVID-19 que está generando la Universidad de Oxford? Bien, ese es un tipo de vacuna, uno podría decir, de la más nueva generación. La vacuna que les mostré, la de Sinovac, ¿verdad? Esta vacuna hecha en China, es de primera generación, es decir, hay historia en la humanidad, ciencia, medicina, de uso de vacunas con virus inactivado por mucho tiempo. Entonces, enfermedades como polio, por ejemplo, influenza, han sido, la enfermedad ha sido disminuida gracias al uso de vacunas de ese tipo. La vacuna que está usando Oxford, que propone Oxford, es una vacuna en base a un adenovirus recombinante. Es lo que uno podría llamar vacunas de tercera generación. Es científicamente muy potente y ojalá que resulte todo bien, pero es importante indicar que nunca ha sido ocupada una vacuna de ese tipo de manera masiva en la población humana. Solamente hay datos de estudios clínicos que ustedes vieron en mi diapositiva, son números más bien reducidos de personas. Entonces, es bastante, digamos, interesante la aproximación. Ocupa un adenovirus como el vector recombinante que podría encontrar en las personas que vacunemos anticuerpos contra el adenovirus, y eso podría disminuir la eficiencia de la vacuna. Aparentemente los resultados que han generado son muy buenos, ¿verdad? Y ojalá que le vaya bien, ojalá que le vaya bien. Es una de las instituciones con las cuales desde Chile estamos conversando. Pero solamente es bueno comentarles que en mi mirada esas vacunas en base de adenovirus o en base a RNA son sumamente nuevas. Y eso obviamente es bueno, que la ciencia genere nuevas tecnologías, pero no hay historia, ¿verdad?, en el uso de vacunas de ese tipo en grandes poblaciones humanas, y nosotros necesitamos vacunar a toda la población hoy en día contra este mundial, digamos. Una buena parte de la población mundial necesita vacunarse contra el SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido tiene ese punto como de cautela que tenemos que tener ahí en consideración. Ok. La siguiente pregunta viene de Alicia Marcoleta. Ella pregunta, referente a su opinión respecto al uso de la futura vacuna contra el COVID-19. ¿Cree que, dada la poca duración de los anticuerpos neutralizantes en el organismo, sumado a la mutabilidad del virus, si será necesario realizar una vacuna y que ésta sea anual? Muy buena pregunta. No sé quién la hizo. ¿Cómo se llama? Alicia Marcoleta. Alicia, perfecto. Es una buena pregunta porque no sabemos. Puede que se generen nuevas versiones del virus. Puede que la presión inmunológica, ya sea por la inmunidad natural o bien por la vacuna, provoque que aparezcan variantes suficientemente distintas como para requerir generación o modificaciones de la vacuna. Ahora, si encontramos que existen variantes y tenemos la capacidad de desarrollar vacunas,
no creo y no veo una dificultad en ir adaptando la vacuna a las nuevas variaciones que pudieran ocurrir del virus. Sabemos que hay ya mutaciones en el SARS-CoV-2, pero no sabemos si esas mutaciones son tan extensivas al punto de evadir la respuesta inmune de una persona vacunada. Yo creo que es demasiado temprano para saber eso. Ahora yo creo que la preocupación central es poder generar una vacuna contra este SARS-CoV-2 que pudiera generar inmunidad, y con la aparición de posible aparición de nuevas variantes, habría que considerar la posibilidad de generar vacunas actualizadas con las cepas que circulen, así como ocurre en el caso de influenza. Ok. Doctor, me preguntan una pregunta que usted ya la ha respondido muchas veces en anteriores presentaciones. El candidato presidencial Alejandro Navarro cuestionaba el rol de las vacunas por evidencias de timerosal, ya que este provoca autismo. La pregunta que hacen es, ¿cómo desde la esfera científica, ahora teniendo una institución como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, puede asesorar a proyectos de gobierno? La última parte no la entendí. ¿Proyectos de gobierno para qué? ¿Qué proyectos de gobierno? Esa es la pregunta que llegó así de esa forma, pero me imagino cómo de alguna forma el Ministerio puede tener alguna participación en asesorar en todos estos procesos de fabricación y manufactura de vacuna que no tengan timerosal o que provoquen. Por supuesto, entiendo. Ese punto en general, queremos y necesitamos que las vacunas, y eso pasa con otros medicamentos también, vayan mejorando. Las tecnologías claramente, no sé, año a año son mejores. Excluir sustancias que puedan ser consideradas tóxicas, desde lo que puedan tener algún efecto adverso de la preparación de vacunas, sin duda es algo necesario y que como ciudadanía tenemos que exigir, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de una posible o supuesta toxicidad al hecho de no vacunar, claramente el mal mayor, ¿verdad?, es no vacunar. Principalmente si es que el timerosal ha sido eliminado prácticamente de todas las vacunas que se ocupan en varios países. Entonces, yo creo que la preocupación central tiene que ser, y la exigencia tiene que ser, cómo mejorar la calidad de la vacuna. En relación al ministerio, normalmente las decisiones de las vacunas han estado siempre en el Ministerio de Salud, que tiene un programa nacional de inmunizaciones que define con la asesoría del CABEI, que es el Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, el tipo de vacunas que recibimos los chilenos, ¿verdad?, y chilenas. El Ministerio de Ciencia puede aportar sin duda en demostrar la importancia de las vacunas, de la adhesión a la vacunación, y también promover el desarrollo local de nuevas vacunas que sean más apropiadas para nuestra ciudadanía, nuestra genética chilena, ¿verdad? Y también favorecer la transferencia tecnológica de vacunas que se desarrollan en Chile. Perfecto. Otra de las consultas que nos hicieron llegar dice relación con en que en los países europeos claramente hubo un pic de este contagio, pero ha ido disminuyendo. Últimamente dice que se han informado nuevos rebrotes, ¿cierto?, en distintos países, pero en la situación actual del país y la voluntad del gobierno con volver a una supuesta normalidad, ¿usted cree qué es lo más correcto hasta el momento? Observando que la situación actual en Chile es bastante crítica. ¿Cómo sería la mejor forma de abordar una mejor vuelta a la normalidad? Y le mandan saludos desde Concepción. Saludos de vuelta. Estamos llegando a Concepción también, ¿ves? Saludos de vuelta. Respecto a... Yo no soy... no es mi especialidad, en el fondo hay un comité asesor de expertos en el tema que asesora al Ministerio de Salud
y el Ministerio de Salud también tiene sus propios expertos, así que por ahí va la respuesta. Desde mi mirada, claramente los rebrotes son tremendamente riesgosos porque, como hemos visto en Estados Unidos, la aparente normalidad a raíz del confinamiento no se asocia a inmunidad. Entonces, en fondo, el reexponerse al contagio puede causar rebrotes de una magnitud que desconocemos, no podemos anticipar. La recomendación sin duda es mantener, yo creo que mientras no haya una vacuna segura y efectiva, nuestra conducta va a tener que cambiar, es decir, tenemos que mantener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, todo lo que tiene que ver con actividades, en particular nosotros que estamos en universidades, las clases presenciales, con distancia, con no sé, espacio entre los alumnos y los profesores, entre personas en general en la universidad. O sea, por ahí va el camino mientras no haya una manera segura y efectiva de inmunizar a la población. Y yo creo que hay bastante conciencia en la autoridad sanitaria, no solo de Chile, sino que hay muchos países, respecto y tenemos los antecedentes, lo que está pasando en otros lugares donde llegó primero el virus, se tomaron medidas y hemos visto que han ocurrido rebrotes, en algunos casos bastante serios. Perfecto. Otra consulta que nos hacen es en relación a que se ha comentado, dice, la existencia de 2 tipos de cepas del virus. ¿Qué tan real es esto? ¿Ya? ¿Y cómo puede afectar al momento de diseñar la vacuna? Claro, yo creo que se han generado, se han reportado distintas secuencias y sin duda la vacuna tiene que enfocarse en aquellas secuencias donde se observa el menor grado de variabilidad o de diversidad. En ese sentido, proteínas que están normalmente expuestas a anticuerpos como la spike o espícula, son proteínas donde probablemente se acumulen bastantes variaciones versus proteínas normalmente reconocidas por linfocitos T, como la nucleoproteína, normalmente se ven menos variaciones. Entonces, en lo que es diseño vacuna, sería recomendable elegir aquellos antígenos donde hay menor variabilidad. En el caso que haya variabilidad en la mayoría de los antígenos, habría que ir renovando la vacuna con las nuevas variantes que vayan apareciendo. Perfecto. Alexis, no cabe duda que entiendo que hay 24 tipos de formulaciones de vacuna en este minuto para COVID-19, pero aparentemente la vacuna Sinovac y la de Oxford, por el avance de sus estudios clínicos, ¿no es cierto? Van a entrar a fase 3, entiendo. Han tenido muy buenos resultados. Basado en eso un poco, quiero contextualizar una pregunta que está haciendo Violeta. ¿Cuándo se podría estar pensando en tener una vacuna ya en condiciones de aplicar a la población en tiempo? Bueno, hay que ser, yo he sido reiterativo con los plazos, que es complicado poner plazos. Todavía estamos en un momento, en una etapa de desarrollo experimental clínico de vacunas. El profesor Escobar mencionaba ahí a Oxford y a Sinovac, pero hay otras que también están en fase 3, por ejemplo Sinopharm es otra vacuna china, por ejemplo CanSino es otra vacuna china que está en fase 3. Está el caso de la vacuna Moderna, ya también están iniciando la fase 3. Y por lo tanto hay varias vacunas que están afortunadamente y positivamente a nivel de estudio fase 3. Ahora, los estudios fase 3 pueden durar entre 6 meses a 18 meses.
y la definición de la efectividad, perdón, de la eficacia de la vacuna puede ocurrir antes que termine el estudio. Pero luego de definir la eficacia, viene la etapa de validación, de registro, de distribución, y eso también son semanas, meses que pasan desde el momento en que una vacuna demostró ser eficaz en un estudio fase 3 hasta cuando la vacuna está disponible para uso masivo en una población, en un grupo humano. Por lo tanto, es difícil decir plazo. Podemos decir claramente que no había precedente de un desarrollo científico tan acelerado como este. En el caso de la vacuna de SARS-CoV-2, yo iba a marcar un punto de inflexión en la historia del desarrollo de vacunas y medicamentos, pero principalmente vacunas. O sea, como hemos visto que los fase 1, fase 2 y fase 3 han ido ocurriendo muy rápido, no sería raro también que el acceso a la vacuna fuera más rápido de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, la respuesta es básicamente no sabemos, ¿verdad? Estamos aprendiendo, y lo cierto es que la manera como se ha ido abordando el problema de la ciencia es, yo lo veo como algo muy emocionante, muy motivante, porque no son trabajos individuales, son trabajos asociativos dentro de un país y entre varios países. Vale. No deja de ser interesante que de las vacunas que mencionaste que estaban en fase 3, varias de ellas son de virus inactivado y solo una es adenovirus recombinante, como mencionaste. Hay una consulta que dice relación con lo siguiente, dice, la realiza Kineret, y es interesante la pregunta porque la idea, ojalá, poder ser, lo que le entiendo es tratar de explicar de forma práctica cómo se hace la fase 3. O sea, se vacuna, dice, y luego se expone a las personas al virus. ¿Qué es lo que se está midiendo? Después se miden los anticuerpos. ¿Puedes repetir la pregunta que se ¿Cómo cortado? se hace el procedimiento para evaluar una vacuna en fase 3? ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Bueno, lo que hacen los fase 3 es medir eficacia. Entonces, la eficacia se define como la capacidad de la vacuna de disminuir la enfermedad. La infección es un fenómeno que es difícil de evitar, ¿no es cierto? A no ser que de alguna manera el nivel de anticuerpos neutralizantes sea tal que el virus ni siquiera logre infectar células. Pero lo que normalmente uno busca con las vacunas es disminuir la enfermedad. Entonces, el primer objetivo central de un estudio fase 3 es comparar un grupo de personas que se enrolan en el estudio y no reciben la vacuna versus un grupo que sí recibe la vacuna y ver las tasas de enfermedad comparadas entre ambos grupos. Ahora, así que ese es como el foco central. Luego, identificar el mecanismo, es decir, poder demostrar que esa menor enfermedad se debe, por ejemplo, a que hay más anticuerpos neutralizantes o a que hay más linfocitos T, que son células inmunes. Es una pregunta más bien mecanística que puede dar una explicación científica de por qué la eficacia, por qué la vacuna es eficaz. Pero lo central del estudio es un seguimiento clínico de los sujetos vacunados versus los sujetos que no recibieron la vacuna. Y siguiendo en el hilo de esa misma pregunta, Milton pregunta, Milton me imagino que es el vicerrector, ¿no? Sí, parece que sí. Entre los estudios fase 3, ¿se conocen ya resultados en población de riesgo? Todavía no se han comunicado estudios fase 3 para ninguna vacuna del SARS-CoV-2. Entiendo que una de las empresas que está haciendo una vacuna en base a virus inactivado en China
podría haber empezado en fase 3, pero no conocemos los resultados todavía. Perfecto. Sebastián, una o dos preguntas más para ir dando... Sí, tengo una última pregunta. Por parte de Isabel Belén, ella saluda desde la cuarta región, estudiante de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de Antofagasta. Ella dice, según su conocimiento, dentro de la investigación de esta pandemia, ¿usted cree que el tipo de sangre que posee cada persona tiene alguna diferencia al contraer el virus? O si es que hay algún tipo de sangre que lo hace inmune, y de ser así, ¿a qué se debe? Eso en base a publicaciones que ella ha visto, pero que si usted cree que tan real puede ser esto. Bueno, tipo de sangre se refiere a yo creo que tiene que ver más con la predisposición inmunológica. Hay personas que sabemos se infectan y son asintomáticas. Hay personas que se enferman y son hospitalizadas por una respuesta inflamatoria severa. Eso claramente tiene que ver con, por una parte, el fundamento biológico, la base genética de la respuesta inmune de cada uno, y también con el estatus inmunológico de cada sujeto. Por eso que pensamos que, por ejemplo, la BCG tiene esa cualidad interesante, que puede, de cierta manera, orientar o programar la respuesta inmune de personas en la dirección que sería favorable para responder al SARS-CoV-2, así como se ha visto con la BCG para otros virus. Y de esa manera podemos acercar a aquellas personas que podrían tener una predisposición negativa, inflamatoria, a la respuesta a la infección con el virus, a que su respuesta sea más adecuada. Por lo tanto, hay digamos, variaciones genéticas de individuo a individuo, pero también tiene que ver con el estatus inmunológico que puede ser influido por cosas como la alimentación, el estrés, etc. Puedo hacer la última pregunta que me llegó recién y ya se podría terminar con el ciclo de preguntas. Diego pregunta, debido a que la forma de contagio del SARS-CoV-2 es por medio aéreo y que además tiene una alta tasa de contagio con la exposición a este, ¿es posible que la futura vacuna que se pueda administrar como una vacuna para temprana edad similar a la trivirica, o las dosis serán administradas a posterior? Sí, muy buena pregunta. Yo pienso que hoy en día todas las vacunas que están siendo desarrolladas están pensadas principalmente en adultos, adolescentes y adultos mayores. Vacunas pediátricas necesitan un número mayor de evaluaciones, porque ahí se puede dar un fenómeno que se conoce como exacerbación de enfermedad, que se ha observado en el caso de al menos una vacuna en la historia de la medicina de la ciencia. Nuestra estrategia, la de ocupar la BCG recombinante, está pensada justamente para ser administrada al nacimiento, y por eso es que más allá de que hayan vacunas, y ojalá hayan pronto vacunas, que nosotros vamos a seguir trabajando en nuestra estrategia, porque creemos que vacunar temprano en la vida, como sugiere la persona que hizo la pregunta, es el camino para defendernos a futuro del SARS-CoV-2. Es decir, que una vacuna puede ser incorporada contra SARS-CoV-2, puede ser incorporada contra este virus, en conjunto a otras vacunaciones virales como la trevírica, por ejemplo. Doctor, y siguiendo la misma pregunta que realizó Diego, él pregunta si es que tendría alguna diferencia la composición de la vacuna si se administra en esta edad temprana o con personas... Claro, hay formulaciones que la FDA o el Instituto de Salud en Estados Unidos o el Instituto de Salud Pública en Chile probablemente no autorizarían para uso en población pediátrica. Por ejemplo, como les dije, hay una cantidad importante de vacunas nuevas, de nueva generación o tecnologías que no han sido ocupadas de manera masiva. Es complejo pensar en ocupar vacunas que son muy nuevas, que tienen poca historia
de uso médico en población pediátrica. Por eso es que diseños pensados en población pediátrica tienen cualidades particulares. La que estamos nosotros pensando calza en esa dirección. Por ejemplo, vacuna hecha en base a conjugación, antígenos se han ocupado también, en vino inactivado también se han ocupado. Entonces, hay algunas que serían aprobables en población pediátrica y otras que no. Perfecto. Bien, no sé si tienes otra consulta, Sebastián. ¿Te llegó alguna cosa? Sí, me llegó justo una al final. Doctor, Gomezma pregunta, bueno, él es egresado de nuestra universidad y él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una vacuna celular y humoral? ¿Y cuál de estas sería más efectiva desde el punto de vista de la inmunidad? ¿Una vacuna celular, eso llama, o respuesta inmune celular? Una diferencia entre una vacuna celular y humoral. Vacuna celular. O sea, las vacunas pueden inducir respuesta inmune celular o respuesta inmune humoral. Eso yo creo que normalmente van de la mano. Es decir, cuando hay buenas respuestas inmunes celulares, se obtienen también buenas respuestas inmunes humorales. Humorales quiere decir anticuerpos. Celulares quiere decir linfocitos T. Si la vacuna genera solamente inmunidad celular, si la vacuna genera buena inmunidad celular, lo más probable es que genere buena inmunidad humoral. Por el contrario, si solamente genera inmunidad humoral, lo más probable es que esa inmunidad humoral no sea de alta afinidad o de altos títulos, sino más bien sea una inmunidad pasajera que incluso puede llegar a ser nociva. Entonces, la mejor vacuna es la que genera una respuesta celular sólida y de la mano, y como resultado va a haber una buena respuesta inmune humoral. Perfecto. Bien, vamos a dar por ya finalizada esta charla, esta conferencia con el doctor Alexis Kalergis. Solo como un dato, Alexis, hubo una concurrencia en un minuto de casi cerca de 130 personas, así que la asistencia creemos que para nosotros ha sido bien provechoso. Y finalmente, darte las últimas palabras de finalización de esta ceremonia a ti, qué te ha parecido y agradecerte tu disposición. Bueno, muchas gracias por el interés, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia, nuevamente gracias a la universidad, al decano, al jefe de carrera, pero principalmente a los jóvenes y las jóvenes que se acercaban a escuchar y más allá de la ciencia, más allá de lo importante de cuidarnos y todo, lo que requiere, ¿verdad?, evitar el contagio con este virus, porque no hay vacuna ni medicamento actualmente. El elemento de la comunicación y de la educación, por lo menos no solo para mí, sino que yo creo que para todo mi laboratorio es muy importante. Así que quedamos disponibles para responder preguntas que no se hayan hecho en esta presentación, porque nuestra labor fundamental como académico es tratar de acercar el conocimiento a las personas que quieren acceder a él, conocimiento que nosotros podemos tener, y también, si no tenemos la respuesta, trabajar juntos en encontrarla. Perfecto. Bien. Señor decano, ¿quiere terminar? Está con el silencio, ¿no? Sí. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Bueno, al comienzo lo dije, agradecer una vez más a Alexis Kalergis por la brillante presentación. Y bueno,
creo que se cumplieron la totalidad de los objetivos propuestos. Y un orgullo seguir contando con él en todas nuestras propuestas. Agradecer una vez más y esperar que se cumplan los objetivos que tenemos con el fin de contener esta pandemia. Muchas gracias una vez más en nombre de la facultad, en nombre de nuestra universidad, como lo expresara el rector en las horas previas a esta reunión. ¿Sí? Y a todos los presentes, sin duda, ¿no? A todos aquellos que se dieron el tiempo para poder aprender más con respecto a esta pandemia que nos tiene tan preocupados. Muchas gracias una vez más. Gracias, Decano. Bien, ya vamos a dar las palabras finales y agradecer finalmente a Alexis. Decirte, Alexis, que la asistencia que hubo es muy variopinta. Habían estudiantes, académicos, gente, ciudadano en general, no necesariamente del área de la bioquímica o de las ciencias biológicas, sino que también de áreas muy, muy lejanas. Me recuerdo, teníamos hasta un reconocido actor de la región de Antofagasta, también presente porque le interesaba el tema. Lo vio en el Mercurio hoy día, que está el link, y se unió a la reunión. Así que no cabe duda que la temática es cautivadora y muy atrayente. Y por eso mismo, entonces, queremos agradecerte que te hayas dispuesto a disponer de estas casi 2 horas que hemos estado acá. Y a nombre de la carrera y a nombre de los estudiantes, darte las gracias, más que darte las gracias de verdad, entendiendo que tu agenda siempre es muy apretada y por lo tanto nos sentimos muy congratulados de que tú hayas participado de esta reunión. Así que muchas gracias de verdad y un abrazo enorme. Gracias a usted, abrazo de vuelta y disponible para que sigamos colaborando y conversando de este y otros temas. Llegarán algunos alumnos tesistas por ahí. Sin duda. Encantado, encantado. Vale. A la asistencia en general, muchas gracias también por asistir, por darse el tiempo y por favor, cualquier otra videoconferencia que deseemos organizar, vamos a difundirla por los mismos medios. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.